He tenido muchas pesadillas a lo largo de mi vida, pero la más aterradora de ellas, y la que me llevó a estar donde estoy ahora, la que me llevó a estar gritando como loco, pidiendo ayuda, sin que nadie preste atención a mis súplicas, me sucedió cuando estaba despierto y a plena luz del día. Una mañana mi teléfono comenzó a sonar, sacándome del sueño profundo abruptamente. Respondí aún estando somnoliento y escuché la voz de un hombre que dijo ser policía y estar trabajando en un caso de suicidio. Señor Medina, ¿es usted Ricardo Medina? Sí, le respondí de inmediato, y él me explicó el motivo de su llamada. Al parecer, un querido amigo mío de la infancia había decidido acabar con su propia vida. Leonardo Alberti era su nombre, un chico de ascendencia italiana a quien conocí en la escuela primaria. Éramos muy buenos amigos, pero perdimos contacto hace años, cuando nos graduamos de la universidad. Lo último que supe de él era que estaba trabajando en una oficina en el centro, ejerciendo su carrera de administración. Pero ahora estaba muerto. Y la cosa no terminaba ahí. Al parecer, no era tan simple. El oficial al teléfono me informó sobre una serie de escabrosos sucesos que precedieron a la muerte de Leonardo. Me dijo cosas que no podía creer. Incluso pensé que se trataba de una broma, pues Leo siempre tuvo un sentido del humor bastante ácido. Pero no fue así. El policía me explicó que a Leo lo habían acusado de asesinato, el asesinato de más de 10 personas, hechos de los cuales tenían muchas pruebas sólidas y testigos presenciales que le identificaban como el asesino. Todas las evidencias apuntaban a mi amigo, quien al verse rodeado por la policía, se pegó un tiro en la cabeza. Al menos eso es lo que decía el hombre que estaba al teléfono, quien solo se identificó como el oficial Rodríguez, comandante de la policía local. No podía creer lo que el oficial me estaba diciendo. Leo fue siempre un chico muy tranquilo, incapaz de hacerle daño a alguien. No era depresivo, ni tenía problemas familiares. Algo no cuadraba, algo estaba mal, algo estaba muy mal en todo esto. Tenía que ser un error. Oficial, lamento mucho escuchar todo esto, dije con una voz casi inexpresiva, mientras trataba de mantener la calma. Leonardo fue un buen amigo, pero aún no entiendo qué tengo yo que ver en todo este asunto. Señor Medina, me dijo el oficial muy seriamente, sabemos que usted es la última persona que vio con vida al señor Alberti. Tenemos pruebas de que usted estuvo en el departamento del Hoyo Oxiso la noche de ayer, justo en el momento de su muerte. Y queremos hacerle algunas preguntas. Solté una leve carcajada nerviosa al escuchar esas palabras. Oficial, esto debe ser un error. Hace años que no tengo contacto alguno con Leonardo. Anoche estuve aquí en mi casa durmiendo. Lo que usted me dice es simplemente imposible. Imposible y ridículo. Con todo respeto. Hubo un momento de silencio, y luego el oficial volvió a hablar. Señor Medina, no estamos acusándolo de nada. Solo queremos hacerle unas preguntas. Preséntese hoy a las 6 de la tarde, en la jefatura de policía para rendir su declaración. Debo advertirle que de no asistir, me veré obligado a emitir una orden de arresto en su contra. ¿Entendido? Entendido, le dije, y después colgué el teléfono. Debo admitir que estaba totalmente desconcertado. Hace unos minutos dormía tranquilamente, y ahora estaba recibiendo una noticia terrible, seguida de una serie de acontecimientos totalmente inesperados y ajenos a mi vida cotidiana. Aún así, estaba confiado,
pues obviamente todo este asunto tenía que ser un gran error. Estaba muy triste por la muerte de mi amigo, pero tenía tanto tiempo sin verlo que no llegué al punto de romper en llanto. Sin soltar el teléfono, llamé a mi hermano Franco, quien es abogado. Yo necesitaba de su ayuda. Sabía que nadie más podría asesorarme tan bien como él en este asunto. Le expliqué la situación y él me aseguró que no tenía nada de qué preocuparme, que no había ninguna prueba en mi contra, que debía estar tranquilo. Solo preséntate, responde las preguntas del oficial y estarás bien, me dijo, en un tono tan confiado que sus palabras de verdad me hicieron sentir mucho mejor. Así que hice exactamente lo que Franco me dijo. Esa tarde llegué a la jefatura de policía bastante puntual y le expliqué a la recepcionista la razón de mi presencia. Ella me pidió que esperara sentado un momento mientras llamaba al oficial Rodríguez, así que me senté en las heladas sillas del vestíbulo, mientras veía con mucha concentración la forma en que se entrelazaban los ladrillos de la pared, esperando a que todo esto terminara y poder regresar a mi casa, asistir al funeral de Leo y seguir con mi vida normal. No pasó mucho tiempo, tal vez 10 o 15 minutos, cuando el oficial Rodríguez llegó y me invitó a pasar a su oficina. Se trataba de un hombre alto y robusto, entre 45 y 50 años. Tenía una voz grave y su sola presencia era imponente. Parecía uno de esos típicos policías malos, de los que salen en películas y series policíacas. Cuando él habló de hacerme unas preguntas por teléfono, creí que me pondría en un cuarto blanco, con un gran espejo al frente, una mesa enorme y una lámpara apuntándome directamente al rostro. Pero no fue así. Al parecer eso solo sucedía en las películas y series que recordé al verlo llegar. En realidad, su oficina era un lugar bastante pequeño. Solo había un escritorio y 2 sillas, algunos reconocimientos y medallas adornando las paredes, y eso era todo. El oficial se sentó, apoyándose sobre sus rodillas, y me invitó a tomar asiento. Buenas tardes, señor Medina. Seré sincero con usted. Está metido en un grave problema. Estuvimos investigando a su amigo, el señor Leonardo Alberti, durante mucho tiempo. Él era el principal sospechoso de una serie de asesinatos cometidos en los últimos 3 meses. Sus víctimas no tenían ninguna relación entre sí, lo que al principio dificultó bastante la investigación. Todos eran de distinta raza, diferente clase social, sexo y edad. Lo único que tenían en común era que todos habían sido asesinados exactamente de la misma manera atroz. A todos les rebanaron la garganta y les sacaron el corazón. Estábamos en un callejón sin salida, sin pruebas ni testigos. En un principio creímos que debían ser al menos 2 sujetos, pero esa teoría se derrumbó gracias a una grabación. Una cámara de seguridad de un negocio local nos mostró por fin el rostro del asesino, y basándonos en los retratos hablados y el testimonio de 7 testigos presenciales, quienes lo identificaron plenamente como el hombre a quien ellos habían visto rondando los sitios donde se habían cometido los crímenes y las áreas donde fueron encontrados los cadáveres. Entrevistamos a varios vecinos de la zona, a quienes les mostramos las imágenes de la cámara de seguridad, así como los retratos hablados. Ellos lo identificaron plenamente como Leonardo Alberti, un hombre que vivía solo en uno de los departamentos de su mismo edificio. Al revisar la información y comparar sus fotografías, llegamos a la conclusión de que su amigo, el señor Alberti, sin duda era el hombre a quien estábamos buscando. Él era quien había cometido los homicidios. Así que planeamos muy bien el operativo. Rodeamos el edificio y yo me dirigí a la puerta del departamento con 2 oficiales más. Tocamos la puerta y nadie respondió, así que decidimos derribarla, y al entrar, nos encontramos con el cadáver de su amigo, tirado en medio de un charco de sangre, con una herida de bala en la cabeza
y sosteniendo una pistola en su mano derecha. Parecía que todo había terminado, el típico asesino psicópata que al verse rodeado, cobardemente acaba con su propia vida. Pero estábamos equivocados. Al revisar las pertenencias del señor Alberti, no encontramos nada incriminatorio, además del arma, por supuesto. Pero las víctimas habían sido asesinadas con un objeto punzocortante, y nunca encontramos alguno que coincidiera. Además, el cadáver de su amigo presentaba algunas irregularidades. Por ejemplo, que la herida de bala estaba en la frente, y no en una de las sienes o en la boca, como suele ocurrir cuando se trata de un suicidio. Lo que me llevó a pensar que su amigo había sido ejecutado, asesinado por un segundo sujeto. Entonces vinieron a mi mente varias teorías, como que Leonardo Alberti estuviera trabajando con alguien más, o que fuera víctima de algún tipo de extorsión, de alguien que lo obligó a asesinar a todas esas personas, para luego ejecutarlo, antes de que pudiera hablar. Tal vez una secta, o algún tipo de organización criminal. Había muchas posibilidades, pero entonces vi una fotografía que estaba colgada en la pared de la sala. Era la única que el señor Alberti tenía en el lugar. En ella aparecían dos personas. Una era Leonardo Alberti y la otra era usted. Usted, señor Medina. Al terminar de hablar, el policía se inclinó hacia atrás con su silla, como esperando una respuesta de mi parte. Pero yo solo permanecí en silencio. Después de algunos segundos, solo atiné a decir: esto es ridículo. Después de toda esa explicación, me está diciendo que lo único que tienen como evidencia para vincularme en todo este maldito asunto es que mi amigo tenía una fotografía donde estábamos los dos. Es de verdad ridículo, oficial, le dije, en un tono de suma molestia. Sé a cuál fotografía se refiere, oficial. Creo que es la única que tenemos juntos. Se trata del día de nuestra graduación. Mi madre, que en paz descanse, tomó esa foto. Y yo también conservo una copia en mi sala de estar. Y espero que ya haya terminado con todo esto. Que haya terminado de decir tantas tonterías. Porque de verdad tengo cosas más importantes que hacer hoy. Debo ir al funeral de un buen amigo. Y usted me está quitando mi tiempo, le dije, mientras me levantaba rápidamente de la silla. Tranquilícese, señor Medina. Tome asiento, dijo el oficial Rodríguez, mientras tomaba su teléfono celular del escritorio. La fotografía es irrelevante, o al menos lo era, me dijo, hasta que vimos las grabaciones de las cámaras de seguridad del edificio. Señor Medina, ¿podría usted identificar a la persona que aparece en este video? La persona que está saliendo del departamento de su amigo, el señor Leonardo Alberti, minutos antes de que mis hombres y yo entráramos para arrestarlo. El oficial me mostró la pantalla de su teléfono, mientras un video de seguridad se reproducía. En él podía verse un pasillo solitario, y el reloj de la grabación marcaba las 11:30 de la noche. Durante más de un minuto no ocurría absolutamente nada. Miré atentamente, esperando a que algo sucediera. Y entonces, toda esta pesadilla comenzó a tomar forma. Sentí un miedo muy profundo, una sensación de pavor que no puedo describir. Algo que solo alguien en mi lugar, si es que lo hubiera, podría llegar a comprender. En la grabación aparecía un hombre. Ciertamente era un hombre saliendo de uno de los departamentos. Se asomaba por las ventanas y después caminaba hacia el fondo del pasillo, tomando el elevador y saliendo de cuadro. Nada extraordinario, excepto por una cosa. Esa persona era yo. Era mi rostro, sin duda alguna. Era mi mirada y mi forma de caminar. Llevaba una ropa bastante vieja, una ropa que no he usado en años. Pero era yo. Era imposible. Yo no había visto a Leo en mucho tiempo.
Ni siquiera sabía dónde vivía. Y no podía estar en su departamento a las 11:30 de la noche, porque a esa hora y ese día yo ya estaba dormido en mi habitación. Lo recuerdo muy bien. Cené a las 9 de la noche y antes de las 10 ya estaba acostado en mi cama. No entendí lo que ocurría, pero el oficial Rodríguez creía saberlo muy bien. Mientras yo trataba de asimilar lo que acababa de ver, el oficial comenzó a hacer afirmaciones que solo lograban alterarme más y más. ¿Qué es lo que tiene que decir al respecto, señor Medina? ¿Qué hacía anoche en el departamento del señor Leonardo Alberti? ¿No va a decir nada? Pues bueno, creo que yo sé qué hacía. Verá, esto es lo que creo que pasó. Ustedes nunca dejaron de verse. Buenos amigos de toda la vida. Los típicos niños problema. Niños que se divertían lastimando animales pequeños y luego un poco más grandes. Hasta que al crecer ya no es lo suficientemente divertido y entonces comienzan a moverse en las grandes ligas. Asesinan por diversión y al azar a personas inocentes que se encuentran en las calles. Entonces la policía empieza a investigar hasta que logran identificar a uno de ustedes. Eso significa que la diversión llegó a su fin y que todo terminará. Ustedes discuten y al verse rodeado, usted toma su oportunidad de salir limpio. Le dispara a su amigo, lo hace parecer suicidio y se va antes de que llegue la policía. Entonces creemos que es un solo asesino y que ya no hay nadie más a quien buscar. ¿No es así, señor Medina? No, le respondí cortantemente. Nada de eso es cierto, oficial. Ya se lo dije, yo no había visto a Leo en muchos años. La persona de la grabación ciertamente se parece a mí, pero no puedo ser yo. Yo estaba dormido en mi casa a esa hora, se lo puedo asegurar. El oficial Rodríguez permaneció en silencio y me miró fijamente con suma desconfianza. Bien, parece que quiere hacerlo del modo difícil. Aún tenemos que determinar si su rostro coincide con el de la grabación, que por desgracia es de muy baja calidad. Así que por ahora, señor Medina, podrá irse y tendrá tiempo para conseguir un abogado. Le advierto que lo tendré vigilado y en cuanto tenga las pruebas, iré por usted. Así que ni se le ocurra tratar de salir de la ciudad, porque en ese momento quedará bajo nuestra custodia. Lo tomaremos como una confesión. Así que, señor Medina, puede irse, pero quiero que sepa algo. Ya lo tenemos, señor Medina. Ya lo hemos atrapado. Solo es cuestión de tiempo. El resto del día no hice nada más que pensar en todo eso. Me di un baño y me vestí para el funeral de Leo. En la funeraria pude ver su cuerpo dentro de ese ataúd, tan tranquilo, como si estuviese durmiendo, sin poder creer aún todo lo que se decía de él. Pensaba en aquellos momentos cuando éramos niños y hablábamos del futuro, de cómo serían nuestras vidas. Seríamos estrellas de rock o famosos actores. Nos casaríamos con supermodelos y viviríamos en Europa. Típicas cosas de niños. Pero al verlo ahí tendido en su ataúd, tan quieto, tan pálido, tan muerto, entonces no pude evitar llorar. Él era mi amigo, un amigo de verdad. Y en los últimos años apenas si lo saludé un par de veces. Los dos estábamos tan ocupados con nuestras vidas, pero aún así sabíamos que nuestra amistad era verdadera. Así que no importaba si no nos veíamos. Sabíamos que algún día nos encontraríamos de nuevo y conversaríamos como si no hubiese pasado ni un solo día después de la graduación. Entonces comencé a pensar en la vida, como lo hacía cuando era un niño, pero ahora la perspectiva era muy distinta. No entendía el propósito de vivir. Me preguntaba una y otra vez, ¿qué demonios es la vida? La vida es aquello que pasa mientras estás ocupado, haciendo otros planes.
Al menos eso decía John Lennon, un gran músico, que por cierto tuvo una vida corta. Qué irónico, pensaba, mientras abrazaba a la madre de Leo, quien estaba inconsolable, al igual que su padre. Hablé con ellos, traté de reconfortarlos, y después hablé con varios amigos de la preparatoria y la universidad, personas que no había visto en años. Hablábamos de lo triste que era, que solo cuando algo trágico sucede, las personas se reúnen para convivir y conversar, ya que todos están siempre tan ocupados y nunca tienen tiempo. Después del funeral, fui a mi casa para dormir un poco. Estaba realmente exhausto. Había sido un día muy largo, así que caí en la cama, aún vestido con el incómodo smoking negro que llevaba puesto. El sueño era tan pesado que ni siquiera me importó la comodidad y me quedé dormido en pocos segundos. Desperté muy temprano con el sonido de mi alarma. Encendí la televisión y me preparé un café. Mientras trataba de buscar ropa decente para ir al entierro de mi amigo Leo, escuché lo que la conductora del noticiero matutino estaba diciendo. Alguien había sido asesinado ayer por la noche, y la policía ya trabajaba en el caso. Me acerqué a la pantalla y subí el volumen. Los dos cadáveres encontrados fueron identificados como Fredo y Lucia Alberti, una pareja de pensionados de origen italiano, y padres de Leonardo Alberti, el joven que, como le informamos el día de ayer, fue encontrado también muerto apenas una noche atrás. La policía sigue el caso de cerca. A continuación les presentamos una breve entrevista con el comandante de la policía local, el oficial Fernando Rodríguez, quien emitió las siguientes declaraciones. Creemos saber quién es el responsable, pero necesitamos algunas pruebas más para emitir una orden de aprehensión. El principal sospechoso ha sido identificado como Ricardo Medina, quien es un amigo de la familia Alberti desde hace años. Pero aún no podemos aprenderlo, ya que nos falta conseguir algunas pruebas concretas. Como ya dije, hasta ahora el hombre solo permanece en calidad de sospechoso. No podemos dar más información por el momento. Un gran escalofrío recorrió mi cuerpo al escuchar esas palabras. Esto se había salido de control. Ahora yo me había convertido en el principal sospechoso de unos asesinatos de los que ni siquiera tenía conocimiento unos días atrás. Del asesinato de personas que nunca conocí, así como del asesinato de mi mejor amigo y de sus padres. Apenas apagué el televisor y el teléfono comenzó a sonar. Respondí de inmediato. Se trataba de mi hermano Franco. Acababa de ver las noticias y quería saber si todo estaba bien. Le conté lo que el oficial Rodríguez me había dicho el día anterior y la misteriosa grabación que me había mostrado. Franco no podía creerlo, pero me explicó que una prueba en video puede ser alterada. Me aconsejó quedarme en mi casa el resto del día, sin hablar con nadie. Él estaba fuera de la ciudad, pero regresaría en cuanto pudiera para ayudarme con todo esto. Así que le hice caso, y el resto del día estuve solo en mi hogar. Todo eso era una verdadera locura. Nada tenía sentido, pero confiaba en la justicia, pues estaba seguro de que yo no había hecho nada malo. ¿O sí? Ya ni siquiera sabía qué pensar. Después de un día de total desperdicio, en el que no hice nada productivo, seguía preguntándome qué demonios estaba pasando, y si acaso yo también estaba en peligro de quien fuera que estuviera haciendo todo esto. Cerré muy bien las puertas con candado y me dispuse a ver la televisión, hasta que en algún momento me quedé dormido. El sonido de alguien tocando repentinamente a mi puerta me despertó. Asustado fui a ver de quién se trataba. Por la ventana había 3 oficiales frente a mi puerta y 2 patrullas estacionadas en la acera, además de un montón de vecinos curiosos y medios de comunicación. Inseguro abrí la puerta y saludé a los oficiales, mientras los múltiples flasheos de las cámaras
Me cegaban sin darme tiempo de entender qué estaba sucediendo. Los policías ni siquiera hicieron preguntas, simplemente se lanzaron contra mí, me tiraron al suelo y me esposaron. Uno de ellos puso su pie sobre mi cabeza y otro me escupió en la cara. Señor Ricardo Medina, queda usted arrestado por el asesinato de más de 10 personas, incluidos Leonardo, Fredo y Lucía Alberti, así como el oficial Fernando Rodríguez. Tiene derecho a permanecer callado y también a una llamada. Acercándose a mi oído, el oficial me susurró algo. Aquí entre nosotros, señor Medina, usted me da asco. Asesinó al comandante de la policía y todos en el departamento queremos darle la bienvenida. Así que camine y sonría para las cámaras. Después de esto, los oficiales bruscamente me levantaron y me llevaron hasta una de las patrullas, mientras los medios tomaban fotos y trataban de entrevistarme hablando todos al mismo tiempo, corriendo detrás de mí como malditos parásitos hambrientos. Yo solo incliné la cabeza y entré al vehículo. Mientras veía por la ventanilla de la patrulla, trataba de entender todo lo que acababa de suceder, pero fue inútil intentarlo. Simplemente nada tenía sentido. Todo parecía un mal chiste, una pesadilla inverosímil, de la cual quería despertar de inmediato. Lamentablemente no era una pesadilla, era real, tan real como el miedo y la confusión que experimentaba, tan real como el sol que deslumbraba mis ojos aún somnolientos. Llegamos al departamento de policía, y ahí de nuevo estaba la prensa, como si se hubiesen teletransportado desde mi casa. De nuevo todas las cámaras y los micrófonos me abrumaban, pidiéndome, o más bien exigiéndome respuestas que yo no podía dar. Después de todo, en esta situación yo era el más confundido, y al parecer el último en enterarme de todo. Caminé con la cabeza agachada. Ya en el edificio, me tomaron fotografías para el archivo policíaco, me tomaron muestras sanguíneas y me hicieron impregnar mis dedos en tinta y posteriormente en una laminilla de laboratorio para tomar mis huellas digitales. Me hicieron firmar algunos papeles y unas horas después los policías que me custodiaban me llevaron a una habitación. Esta vez sí era lo que yo esperaba, un cuarto blanco con una mesa al centro y un gran espejo frente a mí. Me hicieron tomar asiento y esperar a quien vendría a realizarme un interrogatorio. Los oficiales salieron del lugar, no sin antes recordarme lo mucho que deseaban darme una paliza. Entonces esperé por unos minutos. He visto muchas series de televisión. Sabía que me estaban observando del otro lado del espejo. Esperaban ver mi comportamiento y saber si soy culpable, aunque ellos parecían muy seguros de que lo era. Mi hermano aún no estaba en la ciudad y no era muy probable que llegase a tiempo para ayudarme, antes de que la situación empeorara. De pronto la puerta de la habitación se abrió y vi entrar custodiada por 2 policías a una bella mujer, de unos 25 años, bien vestida y con maquillaje discreto. Era verdaderamente hermosa, alguien a quien me hubiese gustado mucho conocer en otras circunstancias. Se sentó frente a mí y se presentó. Buenos días, señor Medina. Soy la doctora Linda García, psiquiatra y criminóloga, encargada de su evaluación mental. Le haré una serie de preguntas y necesito que me responda tranquilamente, y solo con la verdad. Si se trata de algo que le cueste trabajo recordar, puede tomarse su tiempo. ¿Entendido? Yo solo asentí con la cabeza, y entonces comenzó a hacerme las mismas preguntas que el difunto oficial Rodríguez. Si había estado con Leo la noche del suicidio, desde cuándo lo conocía, etcétera, etcétera. Yo le respondí con la verdad, que no lo había visto en años, que todo era una gran confusión, que nunca dañaría a nadie, mucho menos a mi mejor amigo, a su familia o a un oficial de policía. Pero ella no parecía nada convencida de mis palabras.
Le pidió a los oficiales que acercaran un televisor que estaba en la esquina de la habitación y me mostró de nuevo el video de seguridad del edificio de Leo, ese donde aparece un tipo idéntico a mí saliendo de su departamento. ¿Reconoce usted a esta persona, señor Medina?, me preguntó. No, señorita, no sé quién es. Sé que es difícil de creer. Este tipo se parece mucho a mí, mas no soy yo. Se lo puedo asegurar. A esa hora yo me encontraba dormido en mi casa. Ya se lo dije, no había visto a Leo en años. Tranquilícese, señor Medina. Pasemos a otro asunto. ¿Dónde estaba usted la noche siguiente al suicidio de su amigo Leo? La noche en que sus padres fueron asesinados. Me encontraba en mi casa, durmiendo, señorita. Estaba durmiendo en mi casa. Me quedé dormido alrededor de, no sé, las 11 p.m. ¿Está usted seguro, señor Medina? En la escena encontramos el arma homicida, un cuchillo de cocina propiedad de la familia Alberti. En él encontramos huellas digitales que coinciden con las suyas. ¿Qué tiene que decir sobre eso? Que no tiene sentido. Ya se lo dije, yo estaba dormido. Ni siquiera sabía dónde vivían los señores Alberti. Ni siquiera sabía dónde vivía Leo. Sin decir una palabra, la doctora puso un video más en el televisor. De nuevo una grabación de cámaras de seguridad, pero esta vez del departamento de policía, más específicamente en el estacionamiento, donde se veía al oficial Rodríguez acercarse a su vehículo por la noche para dirigirse a su hogar. Repentinamente una figura emergía de entre las sombras y con rapidez lo tomaba por los hombros y le rebanaba el cuello. La sangre brotaba y el oficial yacía en el suelo. El asesino entonces comenzaba a cortar el pecho del oficial con su cuchillo, aparentemente sacándole el corazón para después ingerirlo, comiéndoselo como un animal. Finalmente la figura salió corriendo, perdiéndose de nuevo entre la oscuridad. Después de verlo me quedé inmóvil y sin habla. Sentí como el aire se escapaba de mis pulmones y un zumbido aturdía mis oídos. El asesino era yo. Era el mismo tipo de la otra grabación. Era claramente yo quien cortaba el cuello del policía y después salía corriendo. Nada de eso tenía sentido. Sentí que estaba volviéndome loco. Me quedé en silencio casi 5 minutos, hasta que la doctora volvió a hablar. ¿Qué puede decirme sobre esta grabación, señor Medina? Titubeante solo le dije que soy yo. Soy yo, señorita. Ese hombre soy yo. No puede ser, pero soy yo. Doctora, no sé qué está pasando. Por favor, ayúdeme. Por favor, ayúdeme. No sé qué está pasando. No puedo ser yo, pero no hay otra explicación. Necesito ayuda. No lo entiendo. Pero si realmente soy yo el culpable, no quiero lastimar a nadie más. Por favor, ayúdeme. Por favor. A partir de ese momento no recuerdo más. Creo que entré en un shock nervioso. Pero para cuando me di cuenta, estaba encerrado en una celda esperando a ser enjuiciado. Me entregaron unos papeles, donde debía firmar de enterado. En ellos decía que yo sufría un problema, una especie de sonambulismo raro, un trastorno que me hacía hacer cosas mientras dormía. Al parecer ese había sido el diagnóstico de la doctora García. Yo no me daba cuenta de mis acciones, ni recordaba haber hecho nada de lo que hacía mientras estaba durmiendo. Al leer todo eso, entré en una profunda depresión. Me sentí como un maldito monstruo, un psicópata que no puede ni siquiera recordar sus terribles acciones. Y entonces por fin creí entenderlo. Yo había asesinado a todas esas personas, también a Leo, a sus padres y al oficial Rodríguez. Lo había hecho yo mientras estaba dormido, solamente yo, y con mis propias manos.
Sea como fuere, yo no debía salir libre. No importaba si no podía recordarlo. Definitivamente era un peligro para la sociedad, para mis seres queridos y para mí mismo. Así que durante el juicio me declaré culpable de todos los cargos y me declararon mentalmente incompetente, confinándome así a un hospital psiquiátrico por el resto de mi vida. Mi hermano, que era mi única familia, estaba totalmente destrozado. Incluso se puso agresivo con el juez durante la sentencia, mientras yo solo permanecía tranquilo, totalmente sereno, dispuesto a pasar el resto de mi vida en un hospital psiquiátrico, si eso significaba que no podría volver a hacerle daño a nadie más. En mi celda estaba más tranquilo, pues sabía que todo había terminado. Fue increíble cómo en menos de una semana, en solo un par de días, y con una simple llamada telefónica, mi vida se había ido al carajo. Pero en mi celda, todo era silencioso. Solo llevaba una noche ahí. Me habían medicado tanto que me quedé dormido más de 15 horas. Los médicos no reportaron ningún comportamiento extraño, así que realmente me sentía tranquilo. En la pared de mi celda solo tenía una vieja fotografía, la única pertenencia con la que me habían dejado quedarme. Iba a elegir la fotografía de Leo y yo el día de nuestra graduación, la misma que estaba en la sala de su casa, el día que... Bueno, pero eso solo me atormentaba más. Así que elegí una fotografía donde estábamos mi hermano Franco y yo, el último día que fuimos de pesca. Ese fue un gran recuerdo, un momento que quedará siempre en mi memoria. Ver esa imagen me hacía sentir muy bien. Ver cómo los dos éramos tan felices pasando tiempo juntos, realmente me llenaba de alegría. Sabía que mi hermano en ese momento no le estaba pasando nada bien, pues ahora se había quedado solo. Su único hermano estaba en un hospital psiquiátrico, acusado de un gran número de asesinatos. Pero me hacía feliz saber que él estaba más seguro lejos de mí. Y mientras me perdía en todos esos pensamientos autorreconfortantes, escuché unos pasos en el corredor. De pronto un hombre se detuvo frente a las rejas de mi celda y saludó con una voz muy familiar. «Hola», dijo él, y al levantar la mirada, supe que de nuevo algo extraño estaba sucediendo, pues el hombre que estaba parado frente a mí era yo. Era mi cara, mi cuerpo y mi voz. Era yo, con una pequeña diferencia. Sus ojos eran completamente negros y profundos. Su sola presencia infundía un miedo terrible y una creciente sensación de peligro. «Tú no eres real, eres una creación de mi mente. ¡Vete! ¡Vete de aquí!», le grité con todas mis fuerzas, pero él se quedó tranquilo y me respondió. «Oh sí, soy muy real», me dijo. «Solo vine a visitarte y a despedirme de ti. ¿Sabes? Tu amigo Leonardo gritaba casi igual que tú. Supongo que tenían mucho en común. Cuando la policía rodeó su casa, él dejó de serme útil, así que tuvo que irse. Y ahora que tú estás aquí, encerrado en lo más recóndito de este hospital prisión, ya no me sirves más. Podría matarte ahora mismo y hacerlo parecer suicidio, pero tú no representas ya ningún peligro para mí. Después de todo, nadie nunca le creería a un loco. Así que, mi querido amigo, que tengas una buena vida. De verdad, me divertí mucho contigo y con tu amigo Leo, pero ahora necesito un nuevo compañero de juego. Para mí la diversión no termina nunca». El sujeto volteó lentamente hacia la pared de mi celda, justo donde se encontraba la fotografía de mi hermano Franco y yo. Aterrado le grité y le pregunté qué estaba pasando y qué pensaba hacer. Y él solo me dijo: «Creo que visitaré a tu querido hermano. Seguro él va a querer vengarse del juez que te condenó, ¿no es así? Y finalmente, tal vez puedan reunirse de nuevo.
los dos hermanos psicópatas y asesinos tal vez puedan compartir una celda familiar. Diciendo esto, el sujeto mostró una enorme sonrisa burlona, mientras su cara se deformaba poco a poco, cambiando sus facciones e incluso su cuerpo, su estatura y su cabello. Ahora el sujeto ya no se parecía más a mí. Ahora era idéntico a mi hermano Franco. Tranquilamente comenzó a silbar una alegre melodía y caminó por el corredor hasta la salida, mientras yo me desgarraba la garganta gritando por ayuda, tratando de contarle a alguien lo que estaba sucediendo. Tenía que avisarle a mi hermano, tenía que decírselo a la policía. Y vaya que traté de hacerlo. De verdad traté, pero nadie me cree. Sigo gritando y pidiendo ayuda todo el tiempo, diciendo que quien está asesinando a la gente no soy yo, ni fue mi amigo Leo, ni tampoco es mi hermano Franco, sino alguien más, o más bien algo más, algo que se burla de mí, algo que se burló de todos nosotros, y que seguirá libre, tomando la forma de gente inocente, para cometer sus atroces actos. Pero nadie me cree, solo me llenan de medicamentos todo el tiempo. Al final de cuentas, ese hombre, o esa cosa, tenía razón, pues nunca nadie le creería a un loco.